¿Empezamos? No se ve fatal la pantalla. Buenas, ¿me están escuchando todos? La verdad que no sé si escuchan. Ok, vamos a empezar la charla, cómo gestionar recursos en estos momentos de crisis desde la perspectiva de la gerencia social. Yo soy Rosa Gabilondo, profesora del curso de Gerencia Financiera de la Maestría de Gerencia Social. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Yo después, al terminar la charla, vamos a poder contestarles sus interrogantes. ¿Ok? Les voy a compartir pantalla para hacerle la presentación. ¿Ok? Entonces, en realidad, si bien es cierto, yo estoy dictando el curso de Gerencia Financiera en la Maestría de Gerencia Social, en los últimos 10 años que he estado dictando este curso me he dado cuenta que los alumnos que llegan al curso, en verdad, y que llegan a la maestría de gerencia social, provienen de diferentes tipos de organizaciones, ya sean públicas, privadas, con fines de lucro o sin fines de lucro. Por ejemplo, tenemos las universidades privadas con fines de lucro como las empresas transnacionales, nacionales, familiares, MIPES, y las empresas públicas con fines de lucro serían estas empresas públicas tipo Sedapal, Electroperú, ¿no? Las municipalidades, porque ellas prestan un servicio a cambio cobran unas tasas. O sea, cuando me refiero a fines de lucro es que están ofreciendo al mercado un producto o un servicio a cambio del cual el público consumidor paga una cantidad de dinero tal. Pero también tenemos privadas sin fines de lucro, que son asociaciones, y las ONGs, que son las típicas asociaciones privadas sin fines de lucro. Pero en el sector público también tenemos, por ejemplo, tenemos ministerios, organismos públicos descentralizados. Entonces, en vista de esto, lo que sí sabemos, que todo tipo de organización, ya sean públicas, privadas... Profesora, disculpe la interrupción, todavía no ha compartido su pantalla. ¿No compartí mi pantalla? No te puedo creer. A ver... ¿Dónde está? No quiere. No está. ¿No se ve? Ahora sí está cargando. Ahora sí. Ok. Listo. Bueno, entonces, estábamos diciendo... Pero ahora no me funciona el aparatito este. Okay. A ver. ¿Y por qué no funciona el darle que baje el archivo? Qué extraño. No entiendo. Ah, con el clic puede ser acá entonces. Ya, entonces dijimos que toda empresa pública o privada, con o sin fines de lucro, en verdad utilizan recursos humanos, organizacionales, materiales, financieros, para poder poner en marcha las estrategias que se desprenden de su misión y para lograr los planes y que le permitan llegar al logro de su misión, ¿no es cierto? Y eso es todo un proceso continuo donde se van estableciendo metas y se van estableciendo indicadores para poder medir estas metas. ¿No? En pocas palabras, la gestión financiera se concentra en encontrar los balances necesarios en este sentido, en estos procesos,
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias por las que atraviesa una organización. ¿Qué tipos de circunstancias estamos hablando? Por ejemplo, hay épocas de expansión económica en donde la entidad debe estar preparada para tener un crecimiento ordenado y no deformante. También tenemos épocas de consolidación, donde deben elevar sus niveles de productividad y rentabilidad. Pero también hay épocas de contracción, como la de ahora, donde se deben tomar medidas de racionalización al menor costo posible. Y ahora nos encontramos en un momento como este. La gestión financiera, ¿qué es lo que hace? Busca garantizar, acrecentar el valor de las organizaciones, incrementando su productividad y su eficiencia. Pero la gerencia social trasciende a esta rentabilidad económica, ¿no? Procura una rentabilidad social, procura el crecimiento humano y el fortalecimiento de estas organizaciones que les permitan tener sostenibilidad en el tiempo, y por lo tanto es necesario en épocas como ahora tener iniciativa, creatividad y liderazgo en la gestión. Ahora, por otro lado, las herramientas de gestión que tenemos, en realidad para las empresas públicas y no públicas como sin fines de lucro, las herramientas son similares en realidad, ¿no? En todos estos modelos de organización es importante la planificación, el presupuesto, sistemas de monitoreo, sistemas de evaluación. Es por este motivo que en esta charla vamos a hablar más en términos generales, o sea, cuáles son los recursos de una organización, independientemente a qué sector pertenezcan, de qué tamaño son. Porque en verdad todas tienen más o menos los mismos instrumentos, manejan los mismos instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo gestionar recursos en estos momentos de crisis? Entonces, como sabemos, administrar recursos es coordinar las acciones de trabajo con el fin de que éstas se realicen de forma eficiente y eficaz, es decir, obtener los mayores resultados con la mínima inversión, es decir, hacer bien las cosas, esto es eficiencia, y realizar el trabajo de una manera correcta y en el tiempo estimado, logrando los objetivos planteados, esto es ser eficaz. ¿Cómo definimos crisis en realidad en términos generales? Es un fenómeno inevitable, más o menos violento, no causado por nadie en particular y caracterizado por caídas de la producción, interrupción de las inversiones, cierre y quiebre de empresas, aumento del desempleo, reducción de los ingresos, de la demanda, deterioro de los salarios reales de los trabajadores, fluctuaciones generalmente violentas de precios, en presencia de graves desequilibrios en las relaciones del país con el extranjero, ¿no? Ahora, es una situación difícil, complicada, sí, que nos plantea la duda de que si nuestra organización va a poder continuar funcionando o vamos a tener que modificarla o cerrarla. En épocas de crisis, las empresas se ven afectadas en todos los niveles, por eso hay que tomar medidas de nivel técnico, de nivel humano, de nivel organizativo, para poder garantizar la continuidad de la organización. Ahora, decir que las organizaciones deberían tener un plan de contingencia para afrontar la crisis, el tema es que en verdad eso sería lo ideal. Sería ideal que todas las organizaciones tuviesen un plan de contingencia, una estrategia de qué hacer en momentos de crisis. Pero hemos estado mal acostumbrados. En los últimos 20 años, mal que bien, nuestro país ha estado creciendo, unos años más, unos años menos, pero siempre en crecimiento. Hemos tenido en realidad un crecimiento casi constante por 20 años. Y eso nos lleva a relajarnos, en verdad, ¿no? Y no nos prepara para una situación tan de repente, o sea, de lo que pasó. Normalmente, cuando uno está en una organización, la economía tiene fluctuaciones en el tiempo, tiene sus épocas de crecimiento y también tiene sus épocas de crecimiento. Y entonces las personas que están al día de lo que los indicadores macroeconómicos se van dando cuenta, hay ciertos indicadores, cómo se van moviendo y cómo van bajando. Dicen que uno de los indicadores que mejor mide el pulso de la economía es el crecimiento del sector inmobiliario. En el momento que este indicador empieza a crecer, quiere decir que la economía está creciendo. Y cuando empieza a retraerse, entonces hay que prever y estar pendiente de lo que puede estar pasando, porque se podría estar dando una situación de decrecimiento en la economía. Y claro, eso nos da tiempo a todas las personas de la organización a ir planeando qué es lo que se puede hacer en estas épocas de vacas flacas. Pero esta crisis en realidad nos ha caído de la noche a la mañana. De repente,
se interrumpieron la cadena de productos y servicios que prestábamos, no podemos ofrecer nuestros productos o servicios, se dificulta la producción de los mismos, pues empiezan a faltar proveedores, empiezan a fallar la gente, ¿no? Tenemos problemas de personal, enfrentamos en realidad seriamente el cierre y la quiebra de nuestras organizaciones. Nuestro público beneficiario incrementa sus demandas o cambian sus necesidades y no estamos en condición de atenderlos. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que evaluar la situación en verdad, desarrollar las medidas necesarias que se tengan que llevar a cabo, implementarlas, monitorizarlas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer nuestra organización. Es el momento de realmente conocer nuestra organización, es entender cómo va a afectar esta crisis a nuestra organización, qué van a hacer nuestros beneficiarios, qué van a hacer nuestros clientes, cómo van a cambiar sus necesidades. Nuestros clientes van a cambiar un producto por otro que es más barato, se van a cambiar a la competencia, o disminuirá la frecuencia de compra, o se incrementarán las necesidades y los requerimientos. ¿Qué van a hacer nuestros proveedores? ¿Qué va a hacer nuestra competencia? En realidad, van a modificar precios para ganar mercado, van a hacer alianzas estratégicas para reforzar sus habilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es, primero, evaluar la situación haciendo un cuadro de fortalezas y debilidades, que eso sí lo saben hacer, las fortalezas y debilidades de la empresa, ¿no? ¿Qué recursos tiene la empresa en realidad a la cual le tenemos que prestar atención? Su organización, por ejemplo, ¿cómo está estructurada organizativamente? ¿La estructura que tiene ahorita mi empresa es la mejor para la situación que se viene? ¿O debería modificarla de alguna manera? ¿Debería achatarla? ¿Debería hacerla más horizontal? ¿Debería modificarla? ¿Tengo personal capacitado para poder asumir este nuevo reto? O sea, ¿son personas resilientes que están dispuestas al cambio o tienen resistencia al cambio? Porque eso también va a influir mucho en lo que vamos a hacer en el futuro. La tecnología de nuestra empresa, ¿nuestro nivel de tecnología es el adecuado o necesitaríamos invertir en nueva tecnología? Parece mentira, pero estas situaciones de crisis nos llevan a plantear muchas cosas y posiblemente estuvimos pensando que la tecnología que teníamos no funcionaba, pero que ahora de repente es el momento de cambiarla, ¿no es cierto? Lo mismo en todo nuestro sistema logístico, si estamos manejando bien toda nuestra cadena logística, si hay algunos baches, ¿qué cosa tenemos que arreglar? Y lo mismo, nuestros clientes, ver qué tan grado de fidelidad tienen con nosotros, o si al menor momento se vayan con la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar nuevas propuestas de intervención para satisfacer las nuevas necesidades de mi público objetivo. Ya sea de las ONGs con su público beneficiario, ya sea de las empresas con sus clientes. Estamos hablando en términos generales. ¿Qué debo hacer para mantenerme en el mismo, si me tengo que mantener en el mismo mercado, o debo ampliar mi mercado? ¿Debo introducir nuevos productos? ¿Debo conseguir nuevos clientes? ¿Me debo centrar en los productos que tengo ahora? ¿Debo reforzar mi propuesta? O sea, es una evaluación de la situación. Analizar y buscar y ver qué va a necesitar nuestro público beneficiario, el objetivo, o sea, cuáles van a ser sus nuevas necesidades, que definitivamente van a tener nuevas necesidades. Tratar de determinar cuánto nos va a afectar la actitud de los clientes en nuestra organización y qué tan capaces fuimos de lograr que nos siguieran apoyando, ¿no? Debemos adelantarnos a lo que van a hacer nuestros competidores. Debemos, si se puede, ojalá se pudiese, analizar también las fortalezas y debilidades de nuestros competidores, para saber cómo es que ellos van a actuar y cómo nos van a afectar. Aquí lo importante es la rapidez con que reaccionemos. En verdad, en un primer momento, el shock siempre se quedan todos estáticos, pero este es el momento en realidad de pensar en un futuro. O sea, no debemos esperar que nos digan que ya la crisis pasó para empezar a pensar y actuar. Deberíamos aprovechar ahora para empezar a tomar decisiones de cómo vamos a hacer en el futuro. Y lo más importante, asegurarnos que todo el personal de la empresa esté al pendiente y que conozca las medidas que se están tomando. O sea, que estén en todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuáles son nuestros productos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros beneficiarios,
Cuando tenemos recursos escasos, debemos en verdad conocer nuestra capacidad de intervención, o cuáles van a ser nuestros productos, o quiénes son nuestros clientes más rentables para dedicarle en realidad más tiempo, ¿no? Y el recurso necesario para mantenerlos. Es el momento de decir, bueno, estos clientes no eran tan rentables para mí, los voy a dejar de lado y voy a poner todo mi esfuerzo en lograr que los clientes que me interesan se mantengan conmigo, ¿no? Ahora, esto puede implicar modificar procedimientos, propuestas de atención, modificar precios, reducir costos, ¿no? O en último caso, retirar productos que no son rentables para nosotros. Por ejemplo, yo a raíz de todo este periodo de encierro, yo cerca de mi casa tengo una verdulería que es chiquita, pero desde el primer día que nos permitieron salir para comprar, ellos mismos tomaron la iniciativa, por ejemplo, de hacer que las personas se esperaran con 1 metro de distancia y no dejaban entrar más que 4 personas a la tienda. Y no solo eso, sino que una chica de la tienda, antes de que tú entraras, te ponían gel en las manos para que entraras con las manos limpias. Y porque sabía que una vez que entrara la persona a una tienda de estas, toca cosas, ¿no? O sea, entonces ellos un poco que te daban el mensaje de que también estaban preocupados por ti como cliente. Y eso es bueno, porque ahora cuando yo veo, tiene mucho más gente de la que tenía antes, porque se han dado cuenta de que la empresa se ha preocupado por sus clientes, se ha preocupado por sus necesidades. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Controlar costos. En verdad es una necesidad en cualquier momento, pero en casos de crisis es primordial, ¿no? Debe ser prioridad de la gerencia, pero sin afectar la calidad de los productos. Tenemos que clasificar los gastos indispensables de los deseables, establecer límites para los mismos. Tratar de disminuir los costos fijos de manera que disminuyamos nuestro punto de equilibrio. Ahora, esta en verdad es una tarea no tan fácil de corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad de analizar cuál es nuestra situación. Esta es una oportunidad que nos da para darnos cuenta que estamos ganando de forma superflua en nuestra organización. Y no estoy hablando solo de organizaciones, es fácil, o sea, no estoy hablando a nivel de Estado, a nivel de empresa, también a nivel personal se nos está dando esta oportunidad en realidad. Muchos nos estamos dando cuenta que en esta época de inmovilidad hemos dejado de gastar en cosas que antes, no sé, de repente gastábamos y no son, en verdad, no son indispensables, ¿no? Y nos permite en realidad saber bien qué es lo que necesitamos. Tenemos esta oportunidad, en verdad, en este momento de analizar y hacer nuestro presupuesto de familia, nuestro presupuesto de casa, así como nuestro presupuesto de empresa, de organización, ¿no? De manera que nos vamos a dar cuenta que sí, podemos tener capacidad de ahorro, que es importante, justamente para estas épocas de crisis. Esta crisis en realidad fue de tipo médico, o sea, es un virus, pero hemos tenido otras crisis antes y siempre nos deben agarrar de alguna manera con cierta capacidad de ahorro. Y a veces ni siquiera se necesita una crisis a nivel mundial o a nivel del país. Basta con que uno pierda el trabajo, por ejemplo, es una crisis, ¿no? Pero si uno tiene capacidad de enfrentar por lo menos 2, 3 meses, tiene la tranquilidad de poder buscar trabajo con calma y sin desesperarse. Así que es el momento de empezar a pensar en esto, ¿no? Esta capacidad de ahorro que en verdad muchos no lo tenemos, y solo los que han pasado crisis en el pasado han entendido la necesidad de esto, ¿no? Ahora, yo me acuerdo mucho cuando el Perú quebró, porque quebramos en los 80, Carlos Boñoña, que fue ministro de Economía en los primeros años del 90, decía que cuando un país, una empresa o una persona quebraban, necesitaba por lo menos 5 años para revertir la situación. O sea, no vamos a creer ni esperar que el día de mañana todo vuelva a la normalidad. O sea, no, es imposible. Las empresas han perdido clientes, han perdido capacidad, han perdido personal. Y no va a ser tan de un momento a otro. O sea, tiene que ser en el tiempo. Son no menos de 5 años para que podamos volver a estar en la misma situación que estábamos antes. Y eso estoy hablándolo no solo a nivel de país, a nivel de organización, sino también a nivel personal. Para recuperarnos necesitamos tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Ya eso sí como
como organización, administrar bien el capital de trabajo. ¿Qué cosa quiere decir esto? En realidad, capital de trabajo es el dinero que necesitamos para que la empresa realice un ciclo completo de operaciones. Es decir, desde el momento que yo compro la materia prima, produzco mis productos o servicios, los vendo y los cobro. Recién ahí termina. Entonces, yo tengo que tener fondos necesarios para cubrir todo este proceso. Lo ideal es que este ciclo sea lo más corto posible, porque mientras más largo, o yo necesito tener mucho dinero en caja, o necesito endeudarme para poder cubrirlo. Entonces, tenemos que analizar cuáles son todas las cuentas que forman parte de este capital de trabajo para tener la liquidez suficiente para poder cubrir el ciclo completo. Por eso es tan importante conocer la situación de todas estas cuentas, que están registradas en el balance, por ejemplo, acá. Si pueden ver en el cuadro, ahí tenemos en el lado izquierdo están los activos del balance, no puse los títulos, pero el lado izquierdo, y el cuadrito de arriba son los activos de corto plazo y el cuadrito de abajo son los activos de largo plazo. Y a la derecha tengo los pasivos. Tengo los pasivos de corto plazo y los de largo plazo y el capital. En realidad el capital de trabajo está compuesto por las cuentas de corto plazo, es decir, aquellas cuentas del activo y pasivo que se realizan en el periodo de un año, o sea, de corto plazo, ¿no es cierto? Podemos ver las cuentas del activo, estamos caja bancos, que ahí consideramos todo lo que es efectivos, cheques, pagarés, ahorros, tanto en moneda nacional como extranjera. Valores negociables son acciones o valores que compra la empresa para guardarlas y tenerlas como reserva. Tenemos las cuentas por cobrar, que son los derechos que tiene la empresa por cobrar por la venta de sus productos o servicios vendidos, ¿no? Tenemos inventarios, son todos los bienes tangibles que tiene la organización, puede ser materia prima, pueden ser productos en proceso, productos terminados, suministros, etc. Gastos pagados por adelantado son aquellos gastos, por ejemplo, cuando yo alquilo un local y me piden un adelanto de 3 meses, una garantía, es un gasto pagado por adelantado. Ahora, por el lado del pasivo, ¿qué tenemos? Tenemos las cuentas por pagar, que son todas las cuentas que la organización debe pagar a sus proveedores o a sus empleados si hubiese un sueldo por pagar, o tributos por pagar, o sea, las deudas que se tienen con el Estado, ¿no? Y las deudas de corto plazo, que son las deudas que tiene la organización con el sistema financiero. Entonces, estas cuentas son las que debería tenerse mucho cuidado en épocas de crisis. Sobre estas cuentas es donde se deben manejar y tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de la caja, ¿qué hacer? En realidad se debe tener liquidez suficiente para afrontar mis necesidades de corto plazo, pero ni mucho ni poco, porque la plata que yo tengo en caja no genera ninguna rentabilidad. Entonces, debo tener aquello que yo necesite para poder enfrentar una necesidad de corto plazo, ¿no? Esto va a depender también un poco del tipo de empresa, va a depender un poco del entorno, pero esa es un poco la idea. Cuentas por cobrar, que acá tengo que tener mucho cuidado porque en verdad lo que tengo que es reforzar acciones de cobro en este momento, asegurarnos de que estamos cobrando los documentos e incentivar, si es que es posible en realidad, que el área de ventas venda lo más posible al contado. Acá hay que ver las políticas de cobranzas de la empresa. Un poco mide cómo está funcionando el área de cobranzas en realidad. En inventarios también es manejo adecuado de inventarios. Lo ideal sería inventario cero, es decir, yo vendo y inmediatamente mi proveedor llena mi almacén, lo cual eso es imposible en realidad. Lo más cercano que yo he visto es en los casos de los autoservicios, tipo WOW, Metro, Vivanda, que en el momento que ellos primero definen un nivel básico de inventarios, de protección, en realidad se llama inventario de protección, y en el momento que yo estoy pasando por caja y pagando, inmediatamente están mandando una instrucción de que el inventario ha disminuido en el producto que yo estoy comprando.
Y cuando se llega a este nivel de protección, en automático, porque ya casi no, en automático, la máquina saca una orden de compra al proveedor. Y el proveedor está obligado, eso depende también del poder de la empresa, ¿no?, a llenar los inventarios al día siguiente. Ahora, eso no siempre es tan fácil como eso, ¿no es cierto? En realidad depende también del tipo de productos. O sea, hay productos que sí se pueden manejar así. Hay otros productos, otras empresas que no. Hay productos que se tienen que comprar en el exterior, entonces uno tiene que calcular el tiempo que demora en venir del exterior acá. O hay unos productos que se piden para que recién se empiecen a fabricar en otro sitio. Y hay que tener en cuenta el tiempo que se va a demorar en la fabricación. Entonces, en esos casos, sí se tienen que tener unos inventarios un poco más altos, porque por el producto, por el tipo de producto, ¿no es cierto? En cuanto a cuentas por pagar, en verdad los proveedores son socios de nuestra organización. Deberíamos establecer periodos de pago que nos permitan continuar con el negocio y acostumbrarnos a pagar puntualmente. No es muy buena idea, que es lo más fácil a veces, ¿no?, dejar de pagarle a los proveedores cuando no tenemos plata. Lo recomendable en este caso, porque se nos va a dar estas situaciones definitivamente, es conversar con ellos, ¿no?, y establecer un nuevo cronograma de pagos, de manera que no se perjudique ninguno de los dos. Y acá, por ejemplo, a nivel personal, la gente que tiene sus casas alquiladas o sus departamentos alquilados, no pueden decirle al dueño de la casa, sabes que no tengo plata, estamos en crisis, estamos en coronavirus. Por lo menos conversar con ellos y decirles cómo vamos a hacer, porque para esa persona ese ingreso también es parte de sus ingresos, entonces tampoco se los puede cortar. De repente decirle vamos a pagarte un porcentaje y después el resto lo prorrateamos en los periodos X que siguen. El asunto es conversar. El error acá es caer en una situación de impago, porque a la larga vamos a perder proveedores, y conseguir buenos proveedores es caro. Y a veces son proveedores indispensables. Entonces, no es buena idea simplemente decir no te pago. Lo mismo está en el sector financiero. Siempre conversar con los bancos. Esa es la única recomendación que yo siempre le doy a la gente del área financiera. Nunca esconderse del banco, porque en el momento que el banco sienta que ustedes no quieren cumplir con sus obligaciones, simplemente nunca más los vuelven a ayudar. Ahora, en este momento, gracias al apoyo del Estado, muchos bancos están trabajando con paquetes de renegociación de deuda con los clientes. Por lo tanto, es importante que empecemos a buscar y conocer cuál es el mejor paquete, el que más se adecúa a mi organización, ¿no? Y eso va a depender también del nivel de endeudamiento que yo tenga. Puedo de repente estar muy endeudado o poco endeudado. Entonces, es cuestión de conversar con los bancos para ver exactamente cómo se está manejando esto. Una vez que se han tomado todas estas decisiones, en verdad lo importante es hacerle un seguimiento, realizar un presupuesto proyectado que nos permita planear eficazmente y establecer los indicadores de gestión que me permitan ver si estoy logrando los objetivos que quiero, ¿no? Ahora, estos indicadores que uso deben ser transparentes, sencillos y fáciles de interpretar. En realidad, las crisis generan nuevos desafíos a toda la organización. Y posiblemente en este momento el área de finanzas es la que tenga la mayor presión, porque siempre estamos con recursos limitados y con una infinidad de necesidades, ¿no? Entonces el área de finanzas pasa a tener un rol de liderazgo en esta época. Tiene la responsabilidad de manejar los recursos de forma eficiente y eficaz. Y es una presión fuerte sobre el área de finanzas. Tengo que administrar bien el financiamiento que he obtenido. O sea, en tiempos de crisis no va a ser fácil acceder a financiamiento barato. Aunque en esta ocasión del COVID-19 la banca también está asumiendo un costo social. Al principio, no sé si se acuerdan, cuando la banca dijo que iban a permitir que no se pagaran las deudas, o por ejemplo, las deudas de tarjeta de crédito, y se iban a pasar a 2 o 3 meses de gracia, pero sí cobrando los intereses. Felizmente después
dieron marcha atrás y no sé si todos, pero los bancos más grandes han aceptado no cobrar los intereses. Porque en verdad la banca también está asumiendo el costo social de esta crisis, ¿no? Pero, como dijimos que está preparando diferentes paquetes, nosotros debemos saber qué paquetes son los que más nos van a servir a nosotros. Para eso tenemos que hacer una evaluación de nuestra organización, o sea, cuál es nuestro nivel de endeudamiento, cuánto más nos podemos endeudar, ¿no? Cuál es la estructura de deuda que calza más con mi negocio. Entonces, para eso sí tengo que conocer bien a mi empresa y a la banca. Y esto, mientras mejores relaciones hayamos tenido con el sector financiero, posiblemente vamos a tener mejores opciones de financiamiento a futuro, ¿no? Tenemos que conocer nuestra capacidad de liquidez, el tamaño de nuestro capital de trabajo. Otro tema importante, comunicarse con los stakeholders, con todos, accionistas, personal, clientes, autoridades, especialmente los que determinan nuestros impuestos, financistas, bancos, terceros, mantenerlos informados sobre las acciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Mandar mensajes de que estamos tratando de hacerlo mejor para proteger al personal de la empresa. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya el personal ejecutivo se está disminuyendo el sueldo. Creo que los congresistas también hicieron ese esfuerzo, ¿no? Entonces es un poco dar el mensaje al personal. Mi hija trabaja en una empresa en donde el dueño se ha disminuido el sueldo en un 50%, a los gerentes les está recortando en 40%, a los jefes en 20%, pero al personal no les está recortando nada. O sea, ese es un mensaje en realidad de que todos están en este problema, ¿no? Entonces lo que quieren es proteger al personal. Y eso es bueno, en realidad, pero hay que comunicarlo. Lo mismo comunicar a los accionistas lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, ¿no? Comunicarle al personal las acciones que se están tomando, porque hay muchas decisiones que debemos tomar para proteger al personal, o sea, mejorar la limpieza de los locales, especialmente en las fábricas, ¿no? Mejorar el ambiente de trabajo, obligarlos a usar máscaras, pero explicarles el por qué, porque la gente a veces no entiende en realidad, ¿no? A la hora del almuerzo, es que tienen un comedor donde va el personal, separarlos para que no, porque normalmente la gente almuerza juntitos en una mesa, poner mesitas individuales para que cada uno almuerce en una mesa sin contacto con otra persona. Es un poco triste en realidad, pero el mensaje que les estamos dando es que los estamos protegiendo. Entonces es bueno que ellos sepan de lo que estamos haciendo. En este momento el Estado está tomando una serie de decisiones de apoyo, no solo a las grandes empresas, sino a las pequeñas. En verdad, empezó en el ámbito tributario, que se pasó a junio, la época de pago del impuesto a la renta. Después se le permitió a las personas que tenían CTS a sacar una parte de sus CTS que les permitía por lo menos cubrir sus necesidades básicas. A la gente que no tenía capacidad de tener CTS, a los informales en realidad, y a la gente de menores recursos se estableció un bono primero de 380, después se ha duplicado, y me imagino que tendrán que hacerlo esto ahora que han ampliado la cuarentena, pero también están no solo a cierto personal ya ubicado, que es de alto riesgo, sino están ya buscando otros grupos de personas a los cuales se puede ayudar. Están, por ejemplo, los artesanos, que desgraciadamente son como muchos que necesitan trabajar para vender y ahora no están vendiendo y no tienen manejo financiero que los respalde. Entonces hay grupos sueltos por todas partes. Desgraciadamente, eso es dinero. La verdad, dicen que el Perú ahorita está en muy buena situación porque hemos tenido mucho control de nuestros fondos y tenemos capacidad de maniobra, y eso es bueno, pero capacidad de maniobra también tiene un límite, ¿no? Especialmente en un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades, especialmente, por ejemplo, la infraestructura de salud, que todos sabíamos que ya estaba colapsada antes de este virus, entonces es obvio que la primera preocupación era ver cómo podíamos manejarnos, porque
es el sector que va a estar mucho más presionado. A mí me pareció así brillante la idea que agarraran a los departamentos estos de Panamericano y lo utilizaran como una especie de hospital intermedio, y también que este nuevo hospital de ATE lo usaran como un hospital de alto riesgo, o sea, con UCIs. Y parece que están haciendo lo mismo con hospitales en otras regiones del Perú que estaban todavía en proceso de funcionamiento, pero que ya estaban por terminar. Entonces estamos generando oferta sanitaria, ¿no? O sea, nos está costando, porque todo eso cuesta, desgraciadamente. O sea, implementar todo un edificio con camas, sábanas, equipos, personal, atención, porque también tienen que darles alimentación, me imagino, todo eso es un costo. Aparentemente están manejando los fondos a mi modo de ver bien. Claro, a mí me encantaría que hubiese más, pero desgraciadamente pues hay que ver también nuestra capacidad del Estado, ¿no? Ahora, también es nuestra responsabilidad apoyar dentro de nuestras limitaciones a mejorar estas condiciones, ¿no? Las empresas tienen que apoyar a su personal, facilitándoles o dándoles la oportunidad de realizar teletrabajos. Hay muchos que pueden hacerlo, otros no se pueden, ¿no? O sea, no todos están en condición de hacer esto. Algunos necesitan personal físico para realizar su producción. Bueno, hay empresas que están aprovechando su sistema productivo, por ejemplo, todas las empresas, esto debió ser rapidísimo, todas las empresas de textiles, por ejemplo, que están en Gamarra, en automático deberían haber cambiado su producción de polos, de ropa, de pantalones, a hacer cosas que son útiles, o sea, mascarillas, no sé, mandiles para el personal. Hay tanto que se puede hacer para evitar también cerrar las empresas y darle oportunidad a sus trabajadores que trabajen en realidad, ¿no? Les permite emplear gente. Y eso un poco que ayuda a que el gobierno tampoco tenga que gastar tanto en tratar de apoyar a toda esta gente desempleada, ¿no? Pero sí, pues es cierto que es posiblemente que muchas empresas quiebren. Desgraciadamente sí va a haber un alto costo social que se va a tener que asumir y de alguna manera el Estado va a tener que tomar medidas adicionales para ayudar a estas empresas. Una de las medidas dicen que están gastando el 12% de su PBI en paquetes de apoyo, han soltado 30.000 millones de soles en créditos garantizados a la banca para que la banca le dé préstamos a las empresas chicas, a las pequeñas empresas y a las MIPES, para que puedan cubrir sus necesidades, cubrir su capital de trabajo, para que puedan funcionar, ¿no? Me imagino que deben ser préstamos que tengan algunas facilidades, de una tasa de interés baja, o algún periodo de gracia que les permita empezar a funcionar. Eso habría que estar analizando cómo lo van a manejar, ¿no? Entonces, y pueda permitir poco a poco que se vuelva a iniciar nuevamente las operaciones. Todo va a depender también cómo lo va a manejar el gobierno, y a qué tipo de empresas van a empezar primero a ayudarlas, cuáles son las empresas las primeras que van a empezar a producir, y después cómo va a entrar al mercado las demás empresas, no sé. Todavía eso no se ha dicho. Importante comunicar todo esto a los empleados, ¿no? Asegurarse que todas las medidas que se están tomando sean de conocimiento del personal. El tema de reducción de personal, ya justo escuché ahora en el noticiero de que había un grupo de trabajadores de una empresa, creo que textil, que se estaban quejando porque su empresa los había despedido a todos. Entonces, en algunos casos sí va a ser necesario reducir al personal. En otros casos puede ser que se los despida por el momento y después se los vuelva a tomar, no sé. El Estado dice que está apoyando a todas estas pequeñas empresas con un 30% del valor de los sueldos, justamente para evitar que mucha gente pierda su trabajo. Desgraciadamente no es como en otros países, por ejemplo en España, que ellos tienen un seguro de desempleo, y en época de crisis, la empresa puede disminuir, ellos actúan, es un plan un plan de emergencia. Las empresas sí, disminuyen a su personal, este personal entra a este seguro de desempleo, pero las empresas tienen el compromiso que pasado la crisis,
los vuelven a reponer y les aseguran el trabajo por un año. O sea, la gente que desgraciadamente pierde su trabajo y tiene que disminuir sus ingresos, sabe que una vez pasada la crisis, ellos tienen trabajo, que no lo van a perder. Yo en Estados Unidos no creo que sea así, o sea, sí tienen el seguro de desempleo, pero creo que no tienen esa opción de que la empresa los vuelva a retomar. Entonces, es personal que se ha quedado sin trabajo, ¿no? O sea, desgraciadamente nosotros en este país no tenemos esto. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Le dio la posibilidad a los que podían sacar de sus ETS y sacar de sus AFPs, que eso es una manera de permitirles tener liquidez para poder aguantar estos meses de incertidumbre en realidad. Ahora, ¿cómo se va a manejar después? La verdad, yo espero que ahorita estén tomando decisiones al respecto y yo creo que algo van a hacer, ¿no? Me imagino. Ahora también es el momento de no olvidarnos del marketing y la promoción de nuestra empresa. Tenemos que empezar a poner a nuevas estrategias para superar la crisis, o sea, que nuestro negocio empiece desde ahora, empezar a hacer planes de marketing, ¿no? Es el momento, por ejemplo, y yo digo, alguna de las cosas buenas de esta crisis es que nos ha obligado a mirar el Internet con otros ojos, ¿no? Entonces es el momento, por ejemplo, de tener nuestra página web, es el momento de tener un blog, es el momento de usar canales digitales, es el momento de hacer negocios online, de realizar e-commerce, todo aquello que nos permita llegar al cliente de una manera mucho más fácil y ahorrando gastos fijos, ¿no? Hay muchas empresas que ya tenían esto, y no sé si han visto en las redes, ahora hay muchas empresas que sí tienen su página web y tienen su hoja en Facebook y ofrecen servicios y ofrecen con delivery incluido. O sea, es una manera de mantenerse vivos en un momento de crisis en realidad, ¿no? Entonces es el momento que todos miremos al Internet de otra manera. No solo las empresas, nosotros mismos, o sea, y los estudiantes. En verdad, mis estudiantes de pregrado, si bien es cierto que parece que todo el día están pendientes de su celular y todo el día en verdad están chateando. Y están chateando, o están en Facebook, o están en TikTok, o están en cualquier programa de estos, pero no saben investigar, no saben buscar, no saben aprovechar las riquezas que tiene el Internet. Yo espero que ahora todos poco profundicen más y puedan aprovechar mejor todo lo que es el Internet en realidad. Ahora, ¿qué instrumentos desde el área financiera son útiles en este momento? Uno, planeamiento financiero que está reflejado en un presupuesto y el flujo de caja, ¿no? Básicamente. El planeamiento financiero me permite prever los ingresos que yo requiero y anticiparme a una situación futura, ¿no? Me obliga a priorizar y a racionalizar gastos, me exige pensar en detalles, me exige establecer metas y compromisos y evaluar diversos escenarios en los cuales me puedo encontrar en el futuro para buscar y elegir el óptimo desde el punto de vista de mi organización, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios, de los productos o de los beneficiarios o de otros agentes privados y sociales. Me permite mejorar el nivel de confianza de los acreedores, de los accionistas, de los trabajadores y de posibles financiadores, no sé si es la palabra. Entonces, uno de los instrumentos es el presupuesto, ¿no? Utilizar el presupuesto en donde voy a considerar mis ingresos y mis gastos en los que va a incurrir la organización, lo que voy a necesitar para hacer una intervención, y por qué no también en nuestra vida personal, ¿no? Debemos desarrollar un presupuesto donde nos permita reflejar todos los rubros que necesitamos. En verdad, siempre yo les digo a mis alumnos que es diferente decir mi hora de clase cuesta 1.000 soles, que decir el costo del alquiler del local para mi hora de clase me cuesta 300 soles, el costo del alquiler del equipo me cuesta 150, mi material impreso me cuesta 50, el facilitador me cuesta 400, movilidades 50, refrigerio 50. Es decir, la importancia de desglosar el presupuesto, ¿no? De desglosar los costos de manera que uno sepa exactamente en qué se va a gastar, porque es la única manera de llevar más finamente el tema de los gastos, ¿no? Otro punto es importante es definir en qué momento tengo que realizar estos gastos, en qué momento voy a tener los ingresos y en qué momento voy a realizar los gastos, ¿no? Para saber en qué momentos voy a tener
una necesidad de liquidez. Tengo el otro instrumento que es el flujo de caja, que es importante porque te permite predecir en qué momento podríamos tener estas dificultades de cubrir nuestros gastos, lo cual nos puede llevar a reprogramar gastos o coordinar con nuestros acreedores o conseguir financiamiento de corto plazo con las entidades financieras. Al banco nunca le gusta que el día de hoy le digas, mañana necesito 10.000 soles porque tengo que pagar a un proveedor, porque lo que va a hacer es, si es que te permite, sobregirarte, y el sobregiro es carísimo. Le gusta que con el tiempo necesario tú le digas, voy a tener necesidad de caja de acá a 2 semanas por esto y por esto, necesito que me hagas una línea de crédito o me hagas un pagaré. Entonces, eso le gusta al banco, ¿no? O sea, este flujo de caja nos permite hacer este tipo de financiamiento, ¿no? Normalmente, los flujos de caja en una época normal de la economía se proyectan a 3, 6 o 12 meses en realidad. Pero en épocas de crisis donde toda la economía se ve afectada, y en especial en la crisis donde no sabemos dónde va a terminar o qué es lo que va a pasar en un futuro, a veces es necesario hacer flujos de caja en periodos más cortos. Yo me acuerdo que en una de las crisis que yo pasé, teníamos flujos de caja semanales, o sea, programábamos solo lo que nos iba a pasar a la semana siguiente, porque no sabíamos qué iba a pasar después de eso, ¿no? Porque en esa época, era la época de los años 80, teníamos una inflación brutal, entonces muchos de nuestros gastos eran en dólares, entonces no sabíamos cómo iba a estar el tipo de cambio, entonces nuestra programación de flujo de caja era semanal. Pero eso es, o sea, nos permite de alguna manera ir preveyendo el futuro, ¿no? Viendo un poco el futuro. Y para terminar, en verdad, no debemos olvidarnos de la estrategia a nivel personal, a nivel de comunicaciones, nuestra nueva estrategia comercial, ¿no? La estrategia personal, podemos identificar aquellas personas que son claves para garantizar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Analizar cuáles son las posibilidades, qué capacidad tenemos de manejar, debemos hacer reuniones de grupo, tenemos que hacer que ellos se den cuenta que es necesario de estos cambios, ¿no? Tenemos que hacer mucha comunicación interna, conocer todos nuestros planes a todo nuestro personal, identificar aquellas personas claves que nos permitan ayudarnos en este desarrollo. Implica, desgraciadamente, las organizaciones son en el fondo personas, entonces tenemos que identificar a aquellos que nos apoyen, identificar al personal clave, que puede ser desde el portero hasta un gerente, o sea, no es cuestión de personal clave es el personal de más alto nivel, no. Son aquellos que son proactivos y que son capaces de armar grupos que puedan ayudar a que la empresa se desarrolle, ¿no? Empezar a planear nuestra nueva estrategia comercial. O sea, ¿quiénes van a ser nuestros nuevos clientes? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros clientes? ¿Les vamos a dar el mismo producto? ¿Cómo se los vamos a presentar? Hay muchas de estas cosas que tenemos que ir viendo desde ahora. Yo creo que con esto termina mi charla. En realidad era un poco la visión desde el punto de vista de un gerente financiero, que en este momento debe ser el más estresado de todos. Si es que tienen algunas preguntas. Dice, en el caso del sector minero, ¿cómo podría gestionar las actividades de responsabilidad social? ¿En qué temas debería enfocarse en este contexto? En realidad, yo no conozco mucho el sector minero, pero las personas que trabajan en temas de responsabilidad social del área de minería, lo que tienen es que dar a conocer el esfuerzo que hace la minería por la zona. En realidad yo hace 10 años, no sé, pusieron este fondo social que tenían que poner las empresas mineras para que sea manejado por los alcaldes de aquellas relacionadas con la mina, me acuerdo mucho. Y las mineras ponían la plata. El tema era que no funcionaban los proyectos. La norma decía que esa plata era para mejorar la infraestructura de la zona, la infraestructura ya fuese carreteras, colegios, postas médicas, ¿no? Pero empezaron los pleitos entre alcaldes, la parte política, que se podía, que no se podía, la falta de personal
Entonces, a veces eso genera problemas porque la comunidad ya no cree en la empresa minera. Entonces, yo creo que, según la norma, los alcaldes eran los que manejaban este fondo, pero todo el mundo sabe que el nivel de preparación de los alcaldes a veces no es el óptimo y necesitan personal que sea bueno en hacer proyectos, entonces que las empresas mineras deberían apoyar. Ahora, ¿qué cosa deberían de ofrecerle a la gente? En realidad, yo no sé, depende de las necesidades de cada uno. O sea, siempre apoyándolos para mejorar su calidad de vida, que es lo más importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué temas enfocarse en este contexto? Ahorita me imagino que un tema de comunicación para explicarles de qué se trata el virus y cómo ellos deberían de estar apoyando a la lucha contra este virus, o sea, qué es para ellos distanciamiento social, ¿no? De repente enseñarles un poco el tema de la importancia de lavarse las manos, cosas así, me imagino, ahora en este momento, ¿no? Después, no sé, va a depender de cuáles van a ser las nuevas necesidades de estos grupos sociales. ¿Cómo veo yo la situación del sector inmobiliario? Yo, en lo personal, creo que se ha estancado. Ahora, siguen construyendo, pero yo no sé, ya no están construyendo tanto viviendas de corte tipo Mi Vivienda. No sé, creo que estos proyectos, grandes proyectos que se estaban haciendo hace unos años, han parado. Y ahí también es un problema no solo del fondo Mi Vivienda, no es cuestión de que tenga o no tenga fondos, el problema a veces es del tipo de las municipalidades, porque las municipalidades dicen, bueno, yo en los próximos 5 años voy a poner agua, desagüe y luz a esta zona, pero de repente no es la zona donde la gente quiere tener sus casas. Entonces no hay una conversación real entre el Ministerio de el Fondo Mi Vivienda y las municipalidades, como que no se apoyan, y más cuando las municipalidades no son del grupo político del gobierno. Entonces siempre hay un problema de tipo político, porque muchos de los proyectos del Fondo Mi Vivienda frenaron por eso, porque las municipalidades no estaban apoyando en el tema de regular las áreas, o sea, con agua, luz, desagüe. Decían, este es mi plan, y si ahí no quiere la gente, bueno, qué pena, no tendrán que esperar a que yo haga mi plan en la otra zona. Que tampoco esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es un poco que todos podamos participar y apoyarnos. Dice, sobre la empresa, es un buen ejemplo de liderazgo frente al equipo de trabajo. Las medidas de los recursos financieros deben contemplar necesariamente el factor humano. Sobre la empresa, es un buen ejemplo de liderazgo frente al equipo de trabajo. La verdad que no entiendo esa parte, pero es importante tener un equipo de trabajo, lo hemos dicho, y es importante que estemos en capacidad de escoger a las personas claves que nos van a ayudar. Y claves son aquellas que tengan poder más que de decisión, de congregar gente y que la apoyen en lograr los cambios. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Las medidas de recursos financieros deben contemplar necesariamente el factor, claro, el factor humano. Ninguna empresa funciona sin el factor humano. O sea, el factor humano es importante. Desgraciadamente, nosotros no tenemos estas políticas de seguros de empleo, entonces tenemos que apoyar lo más que se pueda. O sea, si tenemos que despedir gente, por lo menos de alguna manera apoyarlas en lo que se pueda y darles la posibilidad de que puedan regresar después cuando esto mejore. Como muchas empresas no tienen la capacidad de apoyar eso, porque yo justo tengo una amiga que tiene una tienda en el Mercado Central, y cuando empezó esto le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy haciendo caja para pagarles a mis empleados el mes, porque ella sabía que eso es lo que iban a necesitar su personal. Ahora, ella tuvo la posibilidad de hacerlo, muchas empresas no lo hicieron o no lo preveyeron, por eso es que el Estado está entrando con estos bonos y estos aportes y estas ayudas, porque el personal es importante en esta situación, ¿no es cierto? Con respecto a este quiebre de empresas, la alta tasa de desempleo,
Bueno, ¿cómo va a afectar el PBI? La verdad yo sinceramente no podría decirles va a afectar en tanto por ciento, eso no estoy en capacidad de hacerlo. Pero yo estoy segura que el gobierno es consciente de lo que está pasando y que está tomando medidas para ayudarlo. Es más, una de las primeras medidas fue darles a estas MIPES, que ya muchas dicen que casi como 150.000 ya se apuntaron en este reflotamiento, de darles hasta el 30% del sueldo del personal para apoyarlos en algo, ¿no? Imagino que van a haber más medidas de ese tipo. Es cuestión de estar pendiente de las cosas que diga el gobierno. Eso que hayan dicho que van a soltar hasta 100.000 soles en el mercado como créditos baratos a los bancos para que el banco le dé créditos a las pequeñas empresas, también va por ese lado, ¿no es cierto? Sí, pues, en verdad el Estado está apoyando con ese 35% de las planillas, pero la empresa sigue con este 65%. Y desgraciadamente es una crisis. O sea, es imposible que alguien pueda decir, no, nadie va a quebrar, todo el mundo le va a ir bien, tenemos la capacidad de aguantar a todas las empresas. Yo creo que no hay gobierno en el mundo que esté en capacidad de aguantar una cosa del estilo. En verdad, sí, pues es una situación bien difícil y algunas empresas van a quebrar. Y no digo solo empresas chiquitas, también empresas grandes. O sea, depende cómo los haya agarrado la crisis, qué también estábamos preparados. Por eso siempre se habla de tener buena espalda financiera, o sea, estar, y también a nivel personal, o sea, tener la capacidad de poder aguantar un tiempo con los ahorros que se han conseguido. ¿Que se van a perder los ahorros? Sí, pues se van a perder los ahorros, ya. Pero peor es no tener nada, ¿no? En el sector salud se puede apreciar que existe un déficit de equipos de protección personal. Lo ideal sería realizar la gestión de estos recursos. Claro, dijimos, o sea, ya empezaron, felizmente, un poquito tarde, pero a todo el sector de Gamarra les debieron pedir que cambiaran su sistema productivo a producir mandiles, cascos, mascarillas, guantes, ¿no? De alguna manera les permitía seguir contratando a su personal, manteniendo una población trabajadora y empezar a producir para lo que se necesita en este momento, en realidad, ¿no? En este momento el sector salud lo que necesita es protección. Hoy día en la mañana había un señor, creo que era de Piura, que había creado una especie de casco o escafandra con una cosa de plástico, porque estaba viendo que en otros países los médicos usaban eso, ¿no? Imagino que él ya está haciendo unas ventas. Entonces, todo eso, tenemos un sector manufacturero fuerte y que ya debería estar trabajando en eso. De esa manera están empleando personal, ya no tienen que votarlos. Y claro, cuando pase esto, simplemente vuelven a retroceder y vuelven a cambiar su sector productivo a lo que ellos acostumbraban a vender. O sea, yo creo que eso el sector manufacturero es el que más debería apoyar en esto y permitiría que mucha fuerza laboral se pueda salvar en el sentido de que no pierda su trabajo, ¿no? Hay sectores de alta dependencia de la demanda externa, como el sector turismo, que ahora está paralizado. Sí, pues en realidad, como dije, hay cosas que ya no se pueden ir más allá de lo que se ha tratado. Desgraciadamente, hay sectores que van a sufrir más que otros. Pero bueno, ahorita es el momento que ellos puedan replantear el tema y ir hacia el futuro y ver cómo pueden volver a retomar puedan volver a retomar sus actividades. Definitivamente van a haber sectores más golpeados que otros. Estamos en crisis, o sea, desgraciadamente es una crisis de salud que nos ha agarrado y nos está obligando a tomar muchas medidas y como es de salud, uno de los temas es, en verdad, no podemos estar todos juntos, o sea, pueden abrir restaurantes y tendrán que poner pues una persona por mesa, no sé, o los cines tendrán pues que poner una persona, dejar un espacio y poner otra persona, perder la mitad de la taquilla, van a trabajar a pérdida, pero no sé qué decirles, o sea, es cuestión de esperar que pase. No, desgraciadamente sí, pues hay empresas que van a sufrir mucho. Sí, no, ni modo. Tenemos, por ejemplo, el sector aéreo, o sea, los aviones, no sé cómo van a manejar eso, la verdad. Pero bueno,
Yo creo que todo esto va a ser pasito a paso. Nadie sabe en realidad cómo está funcionando, porque antes era una crisis, pero uno trabajaba y se superaba, pero ahora como es una crisis de salud, hay muchos temas que no se conocen en este virus, ¿no? Hablan mucho de que vamos a llevar a la cúspide de la curva y después vamos a bajar, pero en el momento que se abra la economía de alguna manera y se empiece a permitir que algunas empresas empiecen a funcionar, es probable que vuelva a subir y volvamos a tener un pico y volver a bajar. Estaba leyendo que en esta situación vamos a estar por lo menos entre 12 y 24 meses, porque es un virus. Imagínense pedir que desaparezca el virus de la gripe. O sea, es imposible, es un virus. Y a menos que se consiga una vacuna, que dicen que puede durar hasta 12 meses para lograrlo, la verdad que no sabría qué puede pasar, sinceramente. Creo que con eso se terminaron las preguntas. No, hay otras más. ¿Alguna experiencia de la crisis de los 80? Esa fue otra vez una crisis, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, muchos se acordarán, cuando entró el shock del gobierno Fujimori y hubo una inflación creo que de 200% en ese momento, que era algo que nunca había pasado. Y las empresas se quedaron en shock, o sea, durante una semana nadie dijo ni siquiera, o sea, nadie dijo no puede ser posible, nada. Todo el mundo se quedó diciendo, ¿cómo voy a poder cubrir los sueldos de las personas? Porque el valor adquisitivo de los sueldos se fueron al suelo. Entonces tenían que subir sueldos y a partir de ahí es que era increíble, uno ganaba en millones. O sea, los sueldos de las personas eran 3, 4, 5, 6 millones creo que eran índices en esa época, ¿no? Se hicieron varios cambios. En verdad, en la empresa que yo trabajaba, nosotros nos era tan sencillo, era mucho más fácil dejar de pagarle tributos al Estado porque el Estado no cobraba intereses, o sea, cobraba intereses bajísimos en vez del sector, el sector financiero. El sector financiero sí actualizaba los intereses de un mes a otro, o sea, era terrible. Y una de las medidas que hicieron en el gobierno fue sincerar los intereses del sector público, especialmente de SUNAT y del Seguro Social. Nadie le pagaba el Seguro Social, nadie pagaba tributos, porque era barato dejar de pagar, era más caro endeudarse. Y de repente las empresas se encontraron con unas deudas con el sector público terribles, que crecían a la misma tasa del sector financiero. Y hay muchas empresas quebraron también, ¿no? Y sin tener en cuenta que los sueldos cada vez perdían valor, todo, un poco que se regularizó mucho, pero la gente perdió capacidad adquisitiva. Yo puedo decir que en esa época es como si yo hubiese trabajado durante 10 años y lo que yo ganaba era lo mismo que ganaba cuando yo recién salí de la universidad, cuando yo ya estaba casada y tenía hijos. O sea, mi poder adquisitivo no había mejorado en nada en los últimos 10 años. Era así de sencillo, ¿no? Y fue difícil en realidad. Pero a diferencia de esta crisis, o sea, uno hacía sus estrategias, trataba de trabajar, pero ahora eso además es más difícil porque tenemos que mantener la distancia social, tenemos que trabajar con mascarilla, tenemos que tener un montón de cuidado de limpieza. O sea, son cosas mucho más fuertes a mi modo de ver, ¿no? En ese sentido, que lo que fue en el 80, ¿no? Por ejemplo, en la crisis del 2000, ¿cuándo fue? Del 2008 creo que fue, ¿no? Esa que fue una crisis externa, que en realidad lo que le salvó al Perú fue el sector informal. O sea, nosotros no la pasamos tan mal porque teníamos un sector informal muy fuerte, que permitió que mucha gente siguiera recurriéndose. Entonces, la cosa no fue tan grave en este país. Desgraciadamente, este mismo sector informal es lo que nos está complicando la situación ahora, porque ahora hay que apoyarlos de todas maneras porque o se mueren por el virus o se mueren porque no tienen qué comer, y eso es horrible. O sea, yo no sé, a mí en este momento simplemente no me gustaría estar tomando ese tipo de decisiones, en verdad, porque es bien difícil, o sea, la situación es diferente en realidad, ¿no? Ahora, lo que yo sí aprendí de la crisis del 80 fue el ahorro. Juré que nunca más me iba a agarrar sin ahorro, aunque sea un poquito, básicamente, porque es lo único que te permite enfrentar una crisis 1, 2, 3 meses, dependiendo de tu capacidad de ahorro. Sí.
¿De qué manera va a afectar las instituciones educativas privadas, sobre todo a nivel de pagos, salarios, contratos? Por la parte positiva, yo creo que el hecho de usar las clases por internet me parece muy bueno. Ahora, ¿cómo van a cobrar? No sé. O sea, en verdad, en teoría deberían de cobrar lo mismo que cobran normalmente, porque aunque parezca mentira, los profesores están trabajando ahora mucho más de lo que trabajaban cuando eran en presencial. Yo tengo amigas profesoras que me dicen, ahora ya no puedo, me dicen, antes yo trabajaba de 8 a 5 cuando estaba ahí, ahora trabajo de 8 a 8, sábados y domingos, porque estamos preparando material, estamos preparando, porque no es lo mismo presentar una clase en presencial que hacerlo a través de virtual. O sea, hay todo un trabajo y dependiendo del curso, unos son más difíciles que otros. Entonces, decir que las profesoras ahora están trabajando menos no es cierto. En verdad están trabajando mucho más, especialmente en colegios porque ellos no tenían nada preparado. La católica, por lo menos en la parte de la maestría, tiene la suerte que tenía la maestría virtual, entonces ha sido muy fácil pasar la parte de maestría presencial a virtual, aunque a muchos alumnos no les gusta la parte virtual. Pero bueno, pero no es que sea menos trabajo. Entonces, en teoría, yo me imagino que los colegios deberían seguir cobrando lo mismo, aunque digan que por el hecho de ser virtual hay un ahorro en gastos fijos. Sí puede ser que hay un ahorro en gastos fijos, pero el personal yo no creo que esté trabajando menos realmente, ¿no? Y creo que ahí terminamos. No sé, creo que ya me pusieron fin, o sea que ya no hay comentarios. En verdad les agradezco el haber entrado y espero haberlos ayudado de alguna manera con mis comentarios. Ok.